How was your school this week? Very good. How was your work this week? Mucho trabajo. Esta semana hemos tenido que trabajar horas, pues digamos horas extras, a la vez sí y a la vez no, porque tuvimos que entrar tarde y salir más tarde, pero en realidad pues un periodo normal, pero bastante ocupado. Esta sí fue una semana ocupada. Y pues la hermana Patty pues es nuestra ama de casa, ¿verdad? No puedo decir que no trabaja, porque tú sabes bien que las amas de casa trabajan mucho, ¿verdad? Cocinan, lavan la ropa, hacen el aseo en la casa, y tienen que cuidar a este niño, y tener paciencia con su esposo. Bueno, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando a través de esta red social. Estamos una vez más de regreso para seguir compartiendo con cada uno de ustedes, con nuestro público, con la iglesia cristiana, con nuestros hermanos en Cristo del pueblo de Tamácuaro, nuestros familiares y hermanos en Cristo de Acapulco, y también con todos nuestros paisanos de Tierra Caliente y con toda la iglesia cristiana en cualquier parte del mundo. Mi familia nos hemos propuesto estudiar los temas apocalípticos porque entendemos que estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los últimos tiempos. Y sabemos que el Señor, de acuerdo con las Escrituras, puede venir en cualquier momento. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir el mes que sigue.
Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día, ni la hora, ni cuándo. Entonces, el día que el Señor Jesús regresará es un secreto que se reservó el Dios del cielo. Nosotros solamente podemos tener pistas, ideas, y también podemos tener algunas señales de acuerdo con los acontecimientos finales, pero no podemos fijar una fecha para el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, y no podemos fijar una fecha para la venida de Jesucristo, porque de lo contrario estaríamos yendo contrario a la revelación de Dios, porque Dios no lo reveló en su palabra, sino que lo dejó en secreto. Entonces, cuando nosotros estudiamos el rapto de la iglesia, nunca le ponemos fecha. Pero sí entendemos que puede venir en nuestra época. A lo mejor puede venir este 2022, puede venir el 2023, el 2028, puede venir el 2030, o yo qué sé. O sea, la fecha la sabe Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos. Pero hoy nos regresamos al primer sello de Apocalipsis, pero nos regresamos a estudiar un detalle bien importante, y el tema que vamos a estar desarrollando hoy con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, es el arco en la mano del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 6, verso 1 y 2. Y vamos a estar comentando y revisando algunos comentarios de los expertos, y vamos a estar dando un aporte y algo de la información de la historia y la cultura, y de cómo ese arco ha evolucionado hoy en la época moderna. Porque el arco, hay gente que el arco piensa que ya pasó la historia, pero el arco no se ha dejado de usar. Lo único que ha sucedido, el arco ha evolucionado por causa de la ciencia, ahora es más sofisticado, y ahora tiene un alcance y un valor mucho más grande que en las culturas antiguas. Entonces, estamos nosotros en este momento para iniciar. De antemano, pues les damos un saludo. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. No sé si el hermanito Miguelito quiere saludar a nuestros hermanos, a la audiencia. ¿Quieres decirle unas palabras a los que nos están escuchando hoy? Dios los bendiga a cada uno de ustedes ¿Sí? que van a mirar este video. Y que pongan atención, ¿verdad? Que pongan atención. Porque no es fácil, ¿verdad? Se pone uno nervioso cuando uno va a hablar acerca de las cosas de Dios. Porque es una gran responsabilidad hablar de la palabra de Dios. No sé si nuestra hermana Patti quiere dar un saludo a nuestros hermanos, a la audiencia, a nuestros familiares que nos pueden ver a través de este medio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y les invitamos a que escuchen la bendita palabra del Señor, que es para bendición y edificación de su iglesia y de todos aquellos que no conocen al Señor, para que le conozcan por medio de su palabra. Dios les bendiga. Bueno, y para todos, yo sé que mis familiares y mis hermanos en Cristo me conocen, y soy el hermano Ángel, y tengo el privilegio de ser el ángel del Señor, porque soy siervo y mensajero del Señor Jesucristo. Entonces, ahora aquí vamos a seguir estudiando. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Yo voy a estar, ¿qué les parece si lo leemos todos juntos? Yo voy a leer la Reina Valera revisada, y ustedes lo leen en su Reina Valera 1960. Tenemos diferentes versiones, diferentes traducciones, así que para una mayor comprensión del texto bíblico. Vamos a leer la palabra de Dios honrando a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su precioso y santo Espíritu. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vi cuando el Cordero
rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La Nueva Versión Internacional dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven, y miré, y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Bueno, la traducción del texto griego es para vencer y conquistar, o conquistando para conquistar. Entonces, de esta manera nosotros iniciamos nuestro tema el día de hoy. Así que vamos a comenzar con nuestro tema, que lleva como título el arco en la mano del jinete del caballo blanco, de Apocalipsis capítulo 6, para ser específico, versículo 2. Nosotros ya estuvimos hablando acerca del caballo blanco, ¿verdad? Estuvimos mirando cómo el caballo blanco, de acuerdo con la escatología, es figura o símbolo de un sistema de gobierno, que promueve la paz y la seguridad mundial. Y este sistema de gobierno es el sistema de gobierno del cual la bestia anticristo tomará el control, tomará el poder después del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Entonces, estuvimos estudiando y detallando bien amplio y bien profundo el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello de Apocalipsis. Pero hoy decidimos regresarnos a estudiar el arco en la mano del jinete del caballo blanco. Son temas que son contados los escatólogos que lo comparten, porque la mayoría se enfoca en que el jinete del caballo blanco es el anticristo, que el sistema del caballo que el caballo blanco es el nuevo orden mundial, lo cual yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el nuevo orden mundial encaja a la perfección con el sistema de gobierno que está preparando o está levantando Dios mismo, porque de acuerdo con la revelación divina, en Romanos capítulo 13, dice que todas las potestades y los gobiernos son establecidos por la divina voluntad de Dios. Entonces no existe ningún rey, no existe ningún gobernante, ningún político que no le haya permitido Dios estar en el poder. Eso le dijo, ¿te acuerdas en la película de la Semana Santa? Cuando Jesucristo le dijo a Pilato, dice, tú no tuvieres ningún poder si no te fuere dado de arriba. Y sabemos que el Imperio Romano era una figura o un tipo del gobierno del anticristo de los últimos días también, porque era una de las potencias que representó el gobierno del anticristo durante la época del Imperio Romano. Entonces, hoy vamos a mirar con mucha seriedad este asunto, porque nosotros estamos mirando, la vez pasada, ¿te acuerdas que cuando hablábamos, Miguelito, que cuando Donald Trump estaba en el poder, o era la figura pública o el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la gente se fue de boca? Y vamos a votar por Donald Trump porque Donald Trump es pro Israel, es pro iglesia, no va de acuerdo con el movimiento LGBT, no va de acuerdo con el aborto, y es un gran presidente, es el mejor presidente de la historia. Hasta Samuel Rodríguez, el ecuménico, el hereje de las Asambleas de Dios, que está muy ligado con este asunto de la política también, que hasta en un video público decía, Donald Trump, yo voté por ti. Entonces,
Cuando nosotros miramos esas cosas, la gente pensaba, o algunos llegaron a pensar, que Donald Trump era un supuesto Mesías para Israel, o un supuesto Mesías para la iglesia. Yo llegué a compartir la palabra de Dios acerca de un tema de la profecía bíblica con relación a su figura pública, y yo lo relacioné con una figura como el antiguo rey Ciro, que no era un rey meramente convertido al judaísmo, como lo era un verdadero judío que se convertía de corazón al judaísmo, pero fue un rey que en la providencia divina Dios levantó para beneficio del pueblo de Israel. Permitió que los cautivos que estaban en Babilonia, en Media y en Persia, regresaran a Jerusalén para restaurar el templo y comenzar la obra de la reconstrucción de Jerusalén, la cual fue avanzando con Zorobabel, con el sacerdote Esdras, después con Nehemías, que termina reconstruyendo el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahí se encuentra la historia en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, y usted puede encontrar la historia en los libros de los reyes y de las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. Entonces, yo no dudo, no descarto que Dios levanta un político para bendecir a la iglesia y para bendecir a Israel, el pueblo escogido por Dios. O sea, si la Biblia me enseña eso, yo no puedo descartar eso, yo no dudo en eso. Pero en cuestiones de lo que tiene que ver con relación a la revelación divina, había gente que se fue de boca detrás de Donald Trump, y que el voto por Donald Trump iba a marcar la diferencia, y que este es el gobernante que estábamos esperando, que este va a detener la manifestación del anticristo, y que esto y que el otro, que fue y que vino. Bueno, hicieron un borlote, un escándalo bien grande en las redes sociales. Pero al fin y al cabo, Donald Trump fue depuesto del poder, es la palabra, ¿verdad? Terminó su periodo de su presidencia, llegaron las nuevas elecciones. Pues no quiero usar la palabra depuesto, porque es como si lo hubieran expulsado, ¿verdad? Pero llegó el momento de las elecciones, y también entonces en estas nuevas elecciones ganó el presidente Joe Biden. Entonces el gobierno de parte de Joe Biden llega al poder, y el republicano Donald Trump queda descalificado, y entonces Joe Biden ocupa la Casa Blanca o la figura pública de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, todos los que estudiamos la profecía bíblica entendemos que el modelo de gobierno de Joe Biden es el modelo de gobierno que encaja a la perfección con el sistema del Novus Ordo Seclorum. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial es un gobierno liberal, es un gobierno libre en su filosofía, en su manera de ser y de pensar. Ellos pueden ser lo que ellos quieran. A ellos no les interesa si Dios dice que no, que si Dios dice que ser homosexual es pecado, que ser lesbiana es pecado, que ser idólatra es pecado, que ser esto es pecado. Lo que ellos quieren ser es establecer su gobierno, gobernar con su sistema de gobierno, y no les interesa lo que realmente el gobierno de la palabra de Dios dice como una base de gobierno para la nación norteamericana. Entonces, nos hemos dado cuenta que la iglesia de Estados Unidos se ha involucrado tanto en la política que la iglesia parece más un gobierno político religioso dentro de los Estados Unidos, porque la iglesia ha buscado a diestra y a siniestra que Estados Unidos se gobierne con la Biblia, y eso es imposible, eso no va a ser posible, no va a suceder, porque una cosa es la Biblia y otra cosa es el Estado. Una cosa es la religión y otra cosa es el Estado. Entonces, las leyes civiles son para que el gobierno civil gobierne a la nación con sus leyes civiles. Las leyes
de la teocracia de Dios, que es la Biblia, es para que la iglesia se gobierne con las leyes de la teocracia, que es la palabra de Dios. Entonces, una cosa es el gobierno secular, político, y una cosa es el gobierno de Dios o el gobierno de la teocracia. Ahora, como cristianos, como vivimos en los Estados Unidos, ahora los que viven en el país de México y los que tienen el privilegio o tenemos el privilegio de votar a favor de la política que nosotros consideramos que puede ser de bendición para la gente, para la nación y para el pueblo. Entonces nosotros como cristianos analizamos lo que la Biblia dice y damos nuestro voto a favor del ideal político que consideramos, según nuestra manera de pensar y de razonar como seres humanos, que creemos que puede ser de beneficio para el pueblo. Entonces, no podemos mezclar política con la Biblia o con religión. Tenemos que aprender a separar la teocracia de Dios con el gobierno civil, porque de lo contrario, en estos últimos días, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de liberalismo, que los que realmente deben de procurar vivir como la palabra de Dios es la iglesia. Miramos que gran parte de la iglesia han dado en escándalos, en mitotes, y diciendo y haciendo, queriendo obligar al gobierno secular que gobierne a las naciones conforme la Biblia, y la misma iglesia moderna, no quiero decir que toda, pero la gran mayoría, ni siquiera son capaces de vivir un tercio de la palabra de Dios. Andan en el ecumenismo, en el G12, en el encuentrismo, en la apostasía, haciendo negocio con la fe, y son los que más levantan la voz para que digan que los gobernantes gobiernen la nación con la palabra de Dios. No se gobiernan ni ellos con la Biblia, y se atreven todavía descaradamente a querer exigir que los políticos se gobiernen con la Biblia. Entonces, la Biblia es para la iglesia y las leyes civiles son para el gobierno secular. Entonces, hay una distinción. Y entonces nosotros, aquí es donde vamos a entrar en discrepancia, porque yo discrepo con algunos hermanos de sana doctrina, discrepo. Ahora el movimiento del caballo blanco o el nuevo orden mundial es un sistema liberal que permite que la gente sea lo que ellos quieren ser, que escojan los que ellos quieren ser. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? No debemos de buscar obligarlos que vivan conforme la palabra, porque el único que tiene derecho a exigirle a la gente es Dios. ¿Qué hacemos nosotros los predicadores? Predicamos el evangelio, llamamos al arrepentimiento, confrontamos el pecado, hablamos acerca del homosexualismo, el lesbianismo, el ecumenismo, el encuentrismo, el G12, el liberalismo, la corrupción, la inmoralidad y todas las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Predicamos el mensaje del evangelio, predicamos la palabra de Dios, pero como predicadores del evangelio y como maestros de la Biblia no podemos negar la realidad de que es verdad de que el gobierno de Joe Biden encaja a la perfección con el nuevo orden mundial, y que sin duda alguna Joe Biden es el actual rey y presidente del sistema del caballo blanco. No estoy diciendo que él es el anticristo, porque el rapto no ha ocurrido. El anticristo se va a sentar en el poder del caballo blanco después del rapto de la iglesia. Lo que sí podemos decir es que Joe Biden podría ser un prototipo o una figura que está preparando el camino para la manifestación del anticristo después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, Joe Biden actualmente tiene la supremacía porque está como el rey del sistema del caballo blanco, y él es actualmente el principal gobernante de la superpotencia norteamericana, o de la potencia más poderosa del mundo entero, con una alianza de naciones, con las Naciones Unidas, como por ejemplo como Canadá,
y con una relación exterior como la nación mexicana y las naciones europeas, que tienen una comunicación y una relación muy cercana, muy estrecha con los Estados Unidos. Entonces, este gobierno, sin duda alguna, encaja a la perfección con el Novus Ordo Seclorum, o el sistema del nuevo orden mundial, previo al arrebatamiento de la iglesia y poco antes de la manifestación del anticristo. Entonces, eso ya lo entendimos bien claro, y entendemos, después de haber hecho un análisis, cómo Donald Trump al principio decía que era pro Israel, pro iglesia, y que no iba de acuerdo con el movimiento LGBT y que no iba de acuerdo con el aborto. Ahora que está la guerra de Rusia con Ucrania, resulta que los medios de comunicación salieron diciendo que Donald Trump le dio el lado a Vladimir Putin, porque dice que los ucranianos levantaron su voz para oponerse a su política y a su campaña. Entonces, en esos asuntos, por esa razón, nosotros les decimos a nuestro público que en la política hay mucha corrupción, mucho fraude, mucha mentira y mucha hipocresía. El único que no vive en hipocresía es Jesús. Por eso nosotros no debemos de irnos de boca con los políticos. De quien debemos de irnos detrás es del Señor Jesucristo. Porque Él no es corrupto, Él no es hipócrita, Él no es fraudulento, Él es fiel. El mejor gobernante que nosotros debemos de buscar es a Jesús. Ahora, sin dejar de respetar pues lo que Dios ha establecido en este mundo, en esta vida, ¿verdad? Entonces, en esa parte, ahora, hemos estado estudiando los 4 sellos de Apocalipsis. Algunos predicadores, me ha tocado ver algunos predicadores importantes como el hermano David Diamond y el hermano Antonio Bolaños. Estaban ellos dando un enfoque, un punto de vista acerca de la guerra de Rusia con Ucrania. Y hablaban abiertamente que Ucrania no tenía ventaja alguna, de acuerdo en el análisis que ellos hacen, que Ucrania no tenía ventaja alguna para ganarle a Rusia, porque pues humanamente hablando se dice que Rusia es un oso o un monstruo gigantesco, con mucho territorio, con mucha fuerza militar, y que nosotros hablábamos en privado que entendemos que solamente un milagro de Dios puede librar a Ucrania de ese personaje malvado y siniestro que es Vladimir Putin. Nosotros no lo estudiamos del punto de vista de Ucrania. Nosotros lo estudiamos del punto de vista de las dictaduras comunistas que a través de la historia han estado en controversia con el sistema del caballo blanco. Y que aunque dicen y comparten públicamente que Vladimir Putin es parte del nuevo orden mundial, se puede observar y se puede captar a la vista abiertamente que a pesar de que ellos pueden tener una alianza cercana con el nuevo orden mundial, o quizá pueden ser del mismo nuevo orden mundial, no podemos descartar lo que la profecía del profeta Daniel dice, que cuando el anticristo tome el poder, dice que habrá 3 reyes rebeldes contrarios a su gobierno, y que este famoso cuerno pequeño, cuando esté en el poder, a los 3 los quitará del medio. Entonces, en un análisis que hemos hecho, lo que es Vladimir Putin y lo que es el presidente chino y lo que es el presidente norcoreano son los principales sospechosos para ser los 3 dictadores comunistas que podrían ser derrocados durante el gobierno del anticristo, porque Rusia y los reyes del oriente como China y el mismo Kim Jong-un, entonces ellos
encajan a la perfección en el área geográfica de lo que tiene que ver con la guerra de Gog y Magog del profeta Ezequiel. Usted puede leer Ezequiel capítulo 37, capítulo 38, y usted va a encontrar que el lugar geográfico para Gog y Magog abraza a lo que es Rusia y los reyes del Oriente. Algunos dicen que algunos expertos dicen que hasta el mismo Turquía está involucrado en la guerra de Gog y Magog. De acuerdo con el profeta Daniel, la Organización de las Naciones Unidas, o lo que dicen los expertos, el Imperio Romano reavivado, encaja a la perfección en el lugar geográfico donde surgen, que es la Unión Europea. Y curiosamente, también el mismo Estados Unidos, porque la sede central de las Naciones Unidas está en la ciudad de Nueva York. Entonces, aunque Estados Unidos no se ha mencionado en la Biblia, por la relación estrecha que tiene con la ONU, entonces podemos entender que Estados Unidos y las Naciones Unidas, que manejan las dos monedas más poderosas del mundo, encajan a la perfección con la profecía del profeta Daniel y con el sistema de gobierno de la bestia anticristo de los últimos días. Ahora, ya que entendimos esto, hay algo bien interesante. Ya que Rusia está ubicado en la profecía de Gog y Magog, ya que el caballo blanco está ubicado en la zona geográfica por la profecía del profeta Daniel, entonces podemos entender con más claridad de que estas dictaduras que están en Rusia, en China y en Norcorea no van de acuerdo con el gobierno de la democracia o con el gobierno de la libertad, como lo es los Estados Unidos y como lo es México. Entonces, son políticas que difieren bastante en muchas cosas. Entonces, nosotros miramos que este sistema de gobierno que está representado en Estados Unidos y en la ONU es un sistema de gobierno que sin duda alguna con su moneda ha conquistado el mundo entero. A través de la tecnología tiene ojos en todo el mundo, tiene ojos en todas partes. Nos pueden rastrear en cualquier parte del mundo. Pueden saber si estamos en nuestro hogar, pueden saber si estamos en la iglesia, pueden saber si estamos en el supermercado, porque a través de nuestros dispositivos con la tecnología inteligente, ellos nos pueden observar y rastrear en todo momento. Entonces, entendemos que el sistema del nuevo orden mundial del caballo blanco controla económicamente, políticamente y militarmente al mundo entero. El sistema del caballo blanco no tiene rival, no tiene enemigo y no hay fuerza que pueda detenerlo, porque la profecía dice que por voluntad de Dios, Él va a permitir que se levante con más fuerza el sistema del caballo blanco para que el anticristo tome el poder. Entonces, el nuevo orden mundial que encaja a la perfección con la profecía no puede ser frenado, ni con votos, ni con presidentes, ni con líderes políticos de mucha supremacía, ni la iglesia cristiana. Ningún piadoso, ni el más ungido del universo puede detener esto. El único que puede detener esto es Dios. Cuando Dios da una revelación y cuando Dios decide levantar una potencia, no hay hombre que lo detenga. Entonces, la iglesia, estamos en la tierra, pero la iglesia no hemos podido evitar las señales de los últimos días. Qué coincidencia, ¿no? Si no hemos podido, dicen en las iglesias, dicen, yo te ato, Satanás. ¿Y por qué el diablo anda suelto? ¿Por qué los demonios andan sueltos? Si en la iglesia dicen, yo te ato, Satanás, en el nombre de Jesús, y de repente resulta un endemoniado por allá en la calle, un endemoniado en otra iglesia, otro endemoniado en otro país, y otro endemoniado en tal parte, pues no que pues atan al diablo, pues. Entonces, la iglesia tenemos autoridad delegada de parte de Dios
El diablo se sujeta, el diablo no puede hacernos nada sin el permiso de Dios y nadie nos puede quitar la vida porque le pertenecemos a Dios ahora. Pero la iglesia no tenemos el poder absoluto. El poder absoluto lo tiene Dios. La iglesia no es quien decide los planes de Dios, es Dios quien estableció sus planes divinos, su plan para la iglesia, su plan para Israel y su plan para la humanidad. Entonces, lo que Dios establece es inquebrantable. Este es el problema de la iglesia, que no leen la Biblia, que piensan que con sus palabras van a poder detener. Ahora andan con esa locura de que yo declaro, yo decreto y que ya no hay que orar, hay que declarar. Yo le pregunto a la gente que estuvimos denunciando hace poco, como la gente de Moisés Bell, ya que estaba allá con Juan Carlos Harrigan. Yo me pregunto, ¿por qué no declararon una palabra para que el coronavirus dejara de existir? Así ya no teníamos que vacunarnos. El gobierno se iba a ahorrar el gasto de millones de dólares de fabricar la vacuna en las naciones para poder vacunar a la gente. Entonces los hospitales y los enfermeros y los doctores se hubieran evitado la fatiga de curar a la gente, porque como estos hombres tienen mucho poder, tienen mucha autoridad, nomás hubieran declarado y se hubiera ido el coronavirus. Entonces ahí nosotros entendemos que parece ser que dentro de las iglesias evangélicas que se dicen cristianas se encuentran los más necios y los más neófitos con relación a lo que verdaderamente es el poder de Dios y lo que es la profecía. Es triste la situación de la iglesia en Kansas City, en la ciudad de Wichita, Kansas, y en el estado de Texas. En muchas partes, no digo que todos. Ahora, la vez pasada, miraba el post de uno de mis primos hermanos, de parte de la familia de mi mamá. Y saben bien porque me han escuchado, porque yo los he exhortado otra vez de esto. Un post que decía, yo declaro que el coronavirus se desaparece. Y después de que vi ese post, el coronavirus sigue en el mundo, la gente sigue vacunando porque no se sigue muriendo. Entonces, ¿dónde está el poder que presume la iglesia? ¿Dónde están los superpoderes que dicen que tienen estos megamans dentro de las iglesias de la prosperidad, ecuménicos, G2 y encuentristas? ¿Dónde están? Entonces nosotros miramos estas cosas. Nadie va a poder detener el avance de la corrupción, el avance del liberalismo y el avance del sistema del nuevo orden mundial. Entendemos que mientras la iglesia está en la tierra, es la sal de la tierra. La iglesia es la que detiene un poco, pero no en su totalidad. Pero una vez de que la iglesia sea levantada, entonces el anticristo tendrá puertas abiertas. ¿Para qué? Para que tome el poder del caballo blanco. Para que se cumpla la profecía. Entonces me extraña a mí que quieran luchar para detener al nuevo orden mundial. Por lo que deben de luchar estos hipócritas de la iglesia, por lo que deben de luchar es por vivir bien para Dios, hablar la sana doctrina, hablar la santidad, llamar al arrepentimiento, hablar del rapto de la iglesia, hablar de los acontecimientos finales, hablar la profecía, hablar la palabra como realmente es. Quieren detener al caballo blanco. ¿Cuándo lo van a parar? Nadie puede frenar este acontecimiento. El único que lo puede detener es Dios. Y Dios no quiere que se detenga. Dios quiere que crezca y que suba para que se cumpla la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la profecía. Entonces, cuando nosotros estamos mirando esto, ahora este caballo blanco o este sistema de caballo blanco, estamos mirando que ha llevado haciendo ensayo tras ensayo, ensayo tras ensayo. Ahora, ya que los expertos dicen que Vladimir Putin es parte del nuevo orden mundial, a mí no me extraña que entre los políticos hipócritas se pongan de acuerdo para crear crisis, para crear guerras, para crear desastres, problemas económicos y para causar conflictos en la sociedad, para ellos ensayar el sistema del nuevo orden mundial para
para trabajar psicológicamente a la gente, preparar psicológicamente a la gente y así aprender con anticipo cómo controlar el mundo. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hora del rapto de la iglesia y cuando llegue el tiempo de tomar el poder en el mundo, ellos ya tienen todo cocinado. Todo listo, Todo listo. todo preparado. ¿Se vio que era un ensayo, sí o no? Yes. A ver, ¿tú cómo viste el asunto de la máscara y de la vacuna? No podías ni comprar ni vender si no te ponías la vacuna. Y la máscara, tú no podías llegar a la escuela, sino... ¿Qué te decían, por ejemplo, las leyes, qué decían las leyes sanitarias? Que usaras la máscara ¿Para qué? para que no contaminaras. Para que no te contagiaras y no contagiaras a otros. Entonces, los estudiantes no podían estudiar si no tenían la máscara. Y incluso a uno de mis parientes le exigieron la vacuna porque si no, no podía trabajar en la compañía. Entonces, nosotros estamos mirando que pues definitivamente no cabe duda que esto fue un ensayo del nuevo orden mundial. No podías viajar a ninguna parte si no tenías la vacuna y no usabas el cubrebocas. No podías entrar a las tiendas sin cubrebocas también. Entonces se volvió como una necesidad ya para que la persona pudiese ir a comprar, ir a la tienda o viajar para cualquier cosa, la escuela, para todo. En las agencias de gobierno no podían reunirse si no era con la máscara y si no era con la vacuna. Entonces no podíamos subirnos a los aviones, no podíamos viajar de una ciudad a otra, de un país a otro si no teníamos la vacuna. Entonces, pues nos vimos obligados a vacunarnos también, porque pues sin la vacuna y sin la máscara no podíamos nosotros tener acceso. Ahora, como nosotros entendemos la profecía que la vacuna no es la marca de la bestia, por eso no la pusimos, pero en realidad lo que realmente es la marca de la bestia es lo que será el pacto de alianza que se va a hacer con el anticristo después del rapto de la iglesia. Actualmente la máscara y la vacuna es un ensayo. Ahora, hemos estudiado los 4 sellos de Apocalipsis. Y si en realidad Vladimir Putin es parte del nuevo orden mundial, o ellos son creadores de su propio sistema de orden mundial en su dictadura comunista, como decían los mensajes subliminales, entonces se hace coincidencia que Donald Trump se ponga del lado de Vladimir Putin y que anteriormente estaba pro Israel, pro iglesia y ahora es pro Vladimir Putin porque supuestamente Ucrania no le daba el respaldo que él se merecía en la política, ¿verdad? Entonces, en ese análisis que hacemos, de acuerdo con los medios de comunicación, nos podemos dar cuenta bien claramente que esto también podría ser otro ensayo, o puede ser otro ensayo del sistema del nuevo orden mundial, que es capaz de crear guerras y crisis, y que a través de la necesidad de los alimentos y que a través de la necesidad económica, el caballo blanco siga conquistando las naciones del mundo con sus estrategias de gobierno. Entonces, la plaga, el COVID-19, encaja a la perfección para ser criticado y analizado como un ensayo en común acuerdo con el nuevo orden mundial, dicen algunos, para ensayar con lo que tiene que ver con el sistema del nuevo orden mundial. Pero no quiero enredar los temas porque nosotros estuvimos estudiando el caballo amarillo. Qué casualidad que de Wuhan, China, salió el COVID-19 y del oso ruso salió la guerra, ¿verdad? Entonces, y como Joe Biden le llama a Vladimir Putin un criminal de guerra, ¿verdad? Entonces, el asunto de la política, el asunto de los gobiernos y todo eso. Entonces, esto que nosotros estamos mirando, lo estamos mirando nosotros no lo miramos del punto de vista del Estado de Ucrania. Nosotros lo miramos del punto de vista de las dictaduras comunistas en controversia con el sistema de gobierno del caballo blanco. Entonces, hay algo bien interesante que acaba de suceder. Casualmente,
el presidente Joe Biden estuvo buscando la manera de detener la invasión a Ucrania. Estuvo buscando la forma de frenar el conflicto. Y como Vladimir Putin se portó rebelde y como un criminal de guerra, según la política de los Estados Unidos o del presidente Joe Biden, el arma que utilizó el señor Joe Biden y el sistema de gobierno del caballo blanco, que es tipificado en el nuevo orden mundial, el arma que utiliza la nación más poderosa del mundo, las sanciones. A través de las sanciones o un modo de castigo por incumplimiento de una supuesta norma o regla que los gobiernos tienen entre sí, entonces, al sancionar al país ruso, varias empresas se vieron perjudicadas, la economía rusa se vio perjudicada y de esa manera Joe Biden, sin siquiera lanzar una sola bomba dentro del territorio de Rusia, lo desarmó delante de las naciones del mundo entero. Entonces, aquí es donde se comienza a poner más interesante. Le cierra las puertas, los ingresos y las entradas a Vladimir Putin, y Vladimir Putin se ve reclamando y peleando que quiere que le paguen su gas, ¿verdad? Con rublos, porque supuestamente su economía se ve perjudicada. Exige el pago en rublos. Bueno, entonces ahí miramos cómo Vladimir Putin públicamente dice que está defendiendo su moneda y su economía. Entonces, cuando llegaron estas sanciones y esta declaración, le preguntaron a Biden, ¿qué opinas tú de Vladimir Putin? ¿Tú crees que es un criminal? Claro que es un criminal. Entonces, el presidente Biden lo declaró un criminal de guerra. Entonces, al hacer estas cosas, al llevar a cabo las sanciones, se ve afectado y perjudicado por la presión del actual rey del caballo blanco, que es Vladimir Putin, el presidente de la primer potencia del mundo. Entonces nosotros miramos que Joe Biden no tuvo que ni siquiera invadir Rusia para poder desarmar a Vladimir Putin. Entonces, esto es lo que se pone interesante y lo que se pone, como dicen por ahí, candente. Candente. Ahora, el arco. El arco dice en Apocalipsis 6:2. Miré aquí, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Quiero aclarar, el jinete que monta al caballo blanco aparece con un arco y se le da potestad, se le da una corona. Entonces, el arco, de acuerdo con los traductores de los mejores documentos bíblicos, como por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de tener el Textus Receptus de la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres, Inglaterra. También tenemos el texto crítico de Nestlé y Allen, edición número 28, el texto crítico del señor Francisco Lacueva, actualizado y ampliado. Entonces, lo que es el Textus Receptus, el texto crítico y el texto bizantino, los documentos editados por los expertos de las copias de los manuscritos originales, actualmente llevados a cabo. Entonces nosotros miramos estos traductores, estos biblistas, estos exégetas relacionan a este jinete con un arco en su mano. Y aquí lo interesante de esto, de que el arco, dicen los intérpretes, que pues de acuerdo con el texto griego, no dice que trae flecha y no dice que viene sin flecha. Simplemente dice que trae el arco. ¿Okay? Entonces, pero el arco
que ya viene en la mano del jinete, del gobernante, del sistema del caballo blanco, si el arco ya no trae flecha, y si el arco ya no es un arma necesaria de usar en ese momento de que el jinete se monta en el caballo, eso quiere decir que el caballo o el sistema del caballo blanco ya utilizó ese arco antes de que el jinete lo tomara con su mano. Quiere decir que el arma o el arco que está en la mano del jinete del caballo blanco, cuando el jinete está sentado en ese caballo, que este jinete sabemos que traerá un supuesto evangelio de la paz y de la seguridad mundial, una buena noticia, esos evangelios, una buena noticia de paz y seguridad mundial, pero ya no hará guerra en ese momento, porque ya el caballo blanco y los gobernantes que estuvieron en el caballo blanco antes de ese monarca, ya lograron llevar a cabo la conquista y el desarme militar a través de ese arco que se le entrega al anticristo. De acuerdo con los expertos, este arco representa a las armas o el sistema de armas más sofisticados de los gobiernos modernos actuales, de los cuales el anticristo tendrá el control total. Pero el anticristo va a tomar el poder y el control de esas armas cuando el sistema del caballo blanco ya conquistó el mundo entero. Esto es lo interesante, que el anticristo va a tener todo en charola de plata, todo cocinado, todo preparado. Por esa razón es bien importante que nosotros tenemos, por ejemplo, yo voy a leer el comentario del diccionario bíblico ilustrado Holman. En este comentario ya tenemos bastantes años con este diccionario, entonces ya está un poquito deteriorado, pero no ha pasado de moda. ¿Okay? El comentario del diccionario bíblico Holman en la página 129 nos habla de armas y armaduras. Dice que en armas y armaduras, instrumentos y coberturas corporales para la defensa o protección. Entonces aquí nos da una definición buena. Dice, el Antiguo Testamento, dice, las armas ofensivas del Antiguo Testamento incluyen las de largo alcance, las de mediano alcance y las de corto alcance. Y los elementos defensivos incluyen escudos y armaduras. Ahora, una de las más interesantes es esta, las armas de largo alcance. Dice que el arco y la flecha eran armas efectivas de largo alcance, poco menos de 300 a 400 metros o 300 o 400 yardas. Y las naciones de la Biblia las utilizaban en gran manera. Israel poseía arqueros expertos entre los hombres de Benjamín, y citan primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, y las tribus orientales de Rubén, Gad y Manasés. Jonatán y Jehú eran tiradores con mucha puntería. Por lo menos 4 reyes israelitas fueron grave o fatalmente heridos por saetas o flechas enemigas. Saúl fue uno de ellos. Josías fue uno de ellos. Dice Joram y Acab. Los arcos se construían con trozos enteros de madera, cuernos o de modo más efectivo con capas pegadas de madera, cuernos, tendones y posiblemente hasta con agregados de bronce. El tamaño variaba, era aproximadamente 90 centímetros a 2 metros.
de 3 a 6 pies de largo. Las flechas se hacían de varas de madera o caña con una cabeza de metal en un extremo, forjada de diversas maneras según las diferentes defensas del enemigo. La flecha se dirigía mediante plumas, especialmente de águilas, buitres o milanos. Una aljaba, quiere decir la bolsa donde guardaban las flechas de cuero, se sostenía de la espalda o se colgaba del hombro, acarreaba entre 20 y 30 flechas. De este tipo, o tal vez hasta 50, si se le sostenía de un carro. Frecuentemente se utilizaba también un protector de cuero para el brazo del lado del arco a fin de resguardarlo de la cuerda de tripa que impulsaba la flecha. Entonces, de acuerdo con el comentario de los expertos del diccionario bíblico Holman, ilustrado en español, dice que una de las armas, el arco y la flecha, eran una de las armas efectivas de largo alcance. Esto lo dice en sentido de la guerra, del gobierno. Era una arma de gobierno de aquel entonces. Entonces las antiguas culturas las antiguas culturas cananeas, el antiguo Israel, el antiguo Babilonia, Medo-Persia. Si usted lee los registros históricos de la palabra de Dios y un trasfondo histórico, cultural de las antiguas culturas de la antigua Mesopotamia, Sumerio, Acadia, todas esas historias fantásticas que se dicen fuera de las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros vamos a encontrar que desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, se habla del arco como una herramienta para la cacería. Entonces, el arco no solamente era efectivo para la guerra, sino que el arco era una arma para la cacería, para la caza de los animales del campo que eran comestibles según el trasfondo histórico, ¿verdad? Entonces, los animales, no es necesario que yo les mencione eso, porque los que conocen la historia, los que conocen la época moderna, hoy también hay gente que se dedica a la pesca, a la agricultura y a la cacería. Entonces, eso de cazar venados, de cazar conejos, tejones, eso de cazar osos o jabalíes. Entonces, los diferentes animales, ya sea por cuestiones exóticas o por cuestiones comestibles. Entonces, todo tiene que ver en el asunto de la cacería. Entonces, en la antigüedad, el arco era una arma para la cacería. Las antiguas culturas relacionadas con el pueblo de Israel y alrededor utilizaban el arco para la cacería. Y también la gente de la milicia o de la guerra utilizaban el arco como una arma potente de largo alcance, ¿verdad?, que llegaba a una distancia considerada y que permitía, si por ejemplo los que les gusta ver la televisión, como por ejemplo las películas orientales, como las películas de China y otro tipo de películas del extranjero relacionadas con los orientales. Entonces, puede usted mirar que el arco es una arma fuerte de defensa y de ofensiva también, porque permitía que a cierta distancia causara una buena baja de soldados enemigos, y ya cuando los soldados entraban en combate cuerpo a cuerpo, ya habían caído una gran cantidad de soldados del ejército contrario. Entonces, el arco era una arma de largo alcance que le daba ventaja al ejército que peleaba contrario a otro y que debilitaba la fuerza del otro ejército, y ya una vez debilitada la fuerza del otro ejército, ahora sí entraban en el campo de la guerra. Entonces, de acuerdo con las culturas antiguas, era usado tanto como para la cacería, porque a una distancia considerable el animal no te veía.
y lo podías cazar. Hubo la historia de un rey, no recuerdo su nombre, que dice que un flechero tiró una flecha al aire, al azar, dice, y fue justamente y le dio a uno de los reyes, pero no recuerdo el nombre del rey. Bueno, acabamos de mencionar al rey Acab. Sí, al rey Acab. Entonces ahí mencioné al rey Acab. Y era una distancia que estaba. Sí, entonces el rey Acab no se esperaba que lo fueran a matar en la guerra, porque los falsos profetas le profetizaron que iba a tener éxito y todo eso, pero resultó que el profeta Micaías le profetizó la derrota. Entonces por esa razón lo mandaron a apresar, porque no le gustaba la profecía de Micaías. Pero entonces esas armas, ese arco con la flecha fabricada para la guerra era letal, era mortal y muy efectiva para la guerra y para la defensa. Entonces, en las ciudades amuralladas, los arqueros se colocaban en lugares estratégicos. Cuando los ejércitos enemigos querían invadir, ellos los contrarrestaban con el arco y la flecha, ¿ya? Entonces, era un arma efectiva. Eso es de acuerdo con la historia, el trasfondo histórico, cultural, incluyendo al mismo pueblo de Israel. Entonces, el arco es muy significativo mencionado en la mano del monarca, que representa a un gobernante que está como el rey supremo de un sistema de gobierno. Entonces podemos entender por el trasfondo histórico-cultural que el arco es una arma de largo alcance. El arco es una arma de defensa y de ofensiva de largo alcance que va a llegar a las manos del anticristo después del rapto de la iglesia. Pero lo maravilloso de esto, de la revelación bíblica, es de que ese arco llega a las manos del anticristo después de que es fabricada. Entonces quiere decir que primero es fabricada, primero es utilizada por el sistema de gobierno antes de que el anticristo tome el poder de ese arco. Entonces, quiere decir que en este tiempo el sistema del caballo blanco ya tiene ese arco. El sistema del caballo blanco posee las armas de defensa más sofisticadas y posee las armas de ofensiva más letales y más poderosas del mundo. Por esa razón, compartía y decía que el caballo blanco, por la revelación divina, no tiene rival. El dictador ruso no es rival para los Estados Unidos. Es un enemigo, sí, pero no puede contra el sistema del caballo blanco. La única manera de que Rusia, China y Norcorea se vuelvan poderosos es de que se conviertan al sistema de gobierno del nuevo orden mundial. De lo contrario, nadie podrá detener al sistema del caballo blanco. Ahora, esas armas ya están. Ahora, por favor, léeme el comentario del especialista en escatología, el señor Antonio Bolaños. Ahí te lo marqué con el plumón. Todo lo que está marcado en el paréntesis, léelo con voz fuerte, por favor. De ahí hasta donde está marcado, sí. Léelo fuerte. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Al decir que se le dio una corona, el escritor nos deja claro que se trata de un caudillo de una de las monarquías muy ligadas a Roma. Es muy probable que este monarca sea coronado rey antes del arrebatamiento, pero no se manifestará hasta después del rapto. Por lo tanto, será un rey reciente bien protegido en relación a su imagen por todos los medios del sistema del nuevo orden mundial.
El arco es la base principal para el lanzamiento de flechas, en este caso misiles, lo que nos da la idea que la bestia basará todo su poderío en las acciones rápidas de sus poderosas flotillas de aviones de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. El escatólogo Antonio Bolaños dice que el arco está relacionado con las armas de largo alcance del gobierno, que es misiles. Entonces, el poder balístico de las naciones del mundo, las superpotencias que tienen armas nucleares de gran magnitud, y todo hombre curioso o toda persona curiosa no puede evitar creer a ciencia cierta que Estados Unidos es el que tiene el poder de las armas más sofisticadas del mundo, acompañado de la ONU, y que Estados Unidos tiene una potencia nuclear espantosa, porque aquel loco de Norcorea que sale presumiendo sus carros con sus misiles y todo eso, no se ha atrevido a lanzar un misil a Estados Unidos porque sabe que con un solo misil que lance Estados Unidos a Norcorea, deja de existir Norcorea completamente. Entonces, en realidad, el mundo sabe que Estados Unidos controla el mundo juntamente con la ONU, políticamente, económicamente y militarmente, y que las armas más poderosas las ha poseído Estados Unidos desde tiempos de antaño. Por ejemplo, Japón, Hiroshima, no se esperaba que Estados Unidos le descargara la bomba atómica. Cuando descargaron la bomba atómica se acabó la guerra, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que Estados Unidos en aquel tiempo se le pudo reconocer como el papá de los pollitos. Entonces, Estados Unidos es una superpotencia económica, política y militar. Entonces, la ONU y Estados Unidos encajan a la perfección para hacer el sistema de nuevo orden mundial que tiene el poder de ese arco, que tiene el poder de las armas más sofisticadas y que tienen el poder de las armas más destructivas y de más largo alcance. De tal manera que Estados Unidos se puede enterar desde su nación lo que acontece en Rusia, en China, en Norcorea y en todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque hay poderosos ojos electrónicos o tecnológicos, con grandes avances tecnológicos en el espacio, en los satélites, los grandes telescopios que pueden ver las estrellas, que pueden ver los planetas, y que desde el espacio pueden observar la Tierra, los países, las naciones del mundo con toda facilidad. Y que a través de los dispositivos pueden rastrear a cualquier ser humano y lo pueden encontrar con toda facilidad. Entonces, nosotros ya no nos tragamos el cuento de hadas, que eso es de hadas madrinas y que es fantasía o filosofía. Eso no es filosofía, eso es una realidad. Recordamos la vez pasada que estaban comentando un tema escatológico, que las mismas televisiones inteligentes actuales pueden ver cuando una pareja está teniendo intimidad dentro de su casa, porque tienen cámaras secretas en las televisiones. A través de los celulares nos pueden ver y nos pueden oír y nos pueden rastrear. Entonces, el sistema del caballo blanco nos ha conquistado al mundo entero. El sistema del caballo blanco ya controla al mundo entero, económicamente y políticamente. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? Lo único que está haciendo es preparando psicológicamente a la gente y ensayando lo que él va a hacer
durante la gran tribulación o después de la manifestación de la bestia anticristo. Por ejemplo, ¿me puede leer el comentario del punto de vista idealista de Sam Hamstra? Son nada más 3, 4 comentarios que estamos leyendo, porque estamos analizando el arco que dicen el arco sin flecha. Vamos a analizar los comentarios. Por ejemplo, léelo fuerte, por favor. El primer sello introduce el primero de los 4 jinetes asombrosos que cruzan la escena sin palabra ni acción. El primer jinete, montado sobre un caballo blanco, lleva una corona y un arco listo para conquistar. Hay varias opciones relacionadas con la posible identidad del jinete, pero la más probable es que él es Jesucristo. Bueno, de acuerdo con el comentario de Sam Hamstra, ya lo puedo borrar si quieres. De acuerdo con el comentario idealista, relacionan al arco como una arma para la conquista. Y los hermanos dispensacionalistas, pretribulacionistas, premilenialistas coincidimos en que el arco es una arma para la conquista. Los idealistas y otros, incluyendo los intérpretes de la versión recobro, también relacionan al caballo blanco, con el jinete del caballo blanco, con el Señor Jesucristo y con el avance del Evangelio de la paz y todo eso, pero sí hablan de una conquista, sí hablan de una predicación. Ahora, discrepamos con ellos en ese lado, en cuestión del Señor Jesús y del Evangelio, pero estamos de acuerdo en el asunto de que el arco es un arma para la conquista, en un sistema que avanza a paso veloz. Ahora, ese comentario encaja a la perfección con el Evangelio del Anticristo. ¿Cuál es el Evangelio del Anticristo? El Evangelio es las buenas noticias que Él va a prometer. Paz y seguridad anunciada al mundo entero. Y con todo su poderío económico y militar y de lo más sofisticado que posee el sistema del caballo blanco actualmente, ellos van a hacer la conquista antes de que este gobernante se siente en el poder. Todo tiene que estar, como dicen en mi tierra, todo tiene que estar cocinado. Todo tiene que estar ya sobre la mesa, el plato servido, para que el anticristo llegue y se lo coma, nada más. Entonces, eso es lo que dicen en los 4 puntos de vista acerca del Apocalipsis, de acuerdo con el punto de vista idealista. Ahora voy a leer yo un comentario más acerca de los intérpretes de la versión recobro, que es una Biblia que está basada en el Nuevo Testamento griego de Nestlé y Alan, edición número 26. Dice el comentario al versículo 2, el arco y la flecha se usan para hacer la guerra. Sin embargo, aquí se menciona un arco sin flecha. Esto indica que la flecha ya ha sido lanzada para destruir al enemigo y que la victoria ha sido ganada para establecer el Evangelio de la paz. Ahora la lucha ha terminado y el Evangelio de la paz es proclamado de una manera pacífica. Aquí discrepo en el asunto del Evangelio de Jesucristo con el Evangelio del Anticristo, porque el Anticristo también tendrá su propio Evangelio. Pero en lo que sí concordamos con estos expertos, intérpretes de la versión recobro, de aquí de California, Estados Unidos de Norteamérica, dice que el arco aparece sin flecha porque la flecha ya ha sido lanzada. Entonces, interpretan ellos al jinete del caballo blanco que tiene un arco, pero que ya no lo tiene con la munición.
ya no lo tiene con la flecha. ¿Por qué? Porque la flecha es el arma, o es la bala, por decirlo así de una manera que no entienda la gente, que se dispara antes de que el anticristo tome el poder sobre el arco. Y que al disparar esa flecha antes de que el anticristo llegue al poder, entonces nosotros entendemos que la conquista la tiene que llevar el caballo blanco o el nuevo orden mundial antes de que se manifieste el anticristo. Entonces, hermanos, entendemos esto con toda claridad. Si el mundo entero hemos sido conquistados políticamente, militarmente y económicamente y hasta religiosamente, ¿qué más falta para el arrebatamiento de la iglesia? Las armas más sofisticadas de la inteligencia del nuevo orden mundial han conquistado el mundo. ¿Qué es lo que falta? Que ocurra el rapto o arrebatamiento de la iglesia y que se manifieste el anticristo para que agarre el arco, pero sin flecha. Entonces, esto es bastante interesante, ¿verdad, Miguelito? Si todo ya está conquistado, solamente falta el rapto de la iglesia y la manifestación del anticristo. Y nuestros familiares que nos oyen a través de las redes, la gente del pueblo de Tamácuaro y amistades y conocidos del pasado, porque yo tengo amigos abogados, licenciados, tengo amigos que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, ¿ya? Entonces, gente con las cuales me tocó estudiar y prepararme académicamente. Entonces, viendo las cosas y viendo la situación, ni aún así se quieren entregar a Jesucristo. Están viendo que estamos al borde de que el anticristo tome el poder del sistema del nuevo orden mundial. Estamos así de cerca del rapto de la iglesia y la gente de mi pueblo, de Tamácuaro, de Tierra Caliente, no se quieren entregar a Cristo. Las iglesias, los hermanos, no quieren llegar a la iglesia, no quieren congregarse. Nosotros tuvimos hoy día la bendición de estar en la escuela dominical y en el servicio regular, estudiando la palabra de Dios, alimentándonos con la palabra de Dios en la escuela dominical. Por esa razón comenzamos tarde hoy, porque fuimos a la iglesia, entendemos que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que escuchar la palabra de Dios, confraternizar con los hermanos en la fe. Entonces, nosotros entendemos eso. Pero como somos un matrimonio que tenemos un ministerio independiente, porque somos un ministerio independiente, somos una familia que aparte de la iglesia, somos un matrimonio cristiano que predicamos el evangelio. Entonces, nosotros aquí estamos enseñando la palabra de Dios y los acontecimientos finales, juntos como un equipo, como familia. Entonces nosotros entendemos y comprendemos esto, que lo que pasó con Rusia y ese oso feroz que grita y relincha, piensa que porque él estaba bombardeando Ucrania, que porque él estaba matando gente en Ucrania, piensa que tal vez él iba a ganar la guerra o que él iba a tomar el poder. A lo mejor quizá Dios le permita herir a Ucrania. Quizá Dios le permita causarle estragos. Y estamos viendo que ha hecho mucho daño. Pero eso no significa que Vladimir Putin jamás va a poder tener la supremacía del nuevo orden mundial. Porque de acuerdo con la profecía del profeta Ezequiel, no encaja con el lugar geográfico. El único que encaja con la profecía del nuevo orden mundial es Estados Unidos y la ONU. Ahora, miramos nosotros esto.
que también anteriormente Donald Trump, o le hacían un escándalo, que decía que él había derrotado el nuevo orden mundial. ¿Cuándo Donald Trump ha derrotado el nuevo orden mundial? Si Donald Trump es parte del mismo sistema del nuevo orden mundial, porque él estuvo gobernando a la nación más poderosa del mundo, que es el sistema del nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿cuándo derrotó de lo que él mismo es parte? Y Donald Trump cae en la contradicción que cuando el Señor Jesucristo reprendió a los de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que le decía, este no echa a Satanás sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesús le dijo, Satanás no puede echar fuera a Satanás. De lo contrario, dice, ¿cómo permanece su reino? Es lo mismo que el escándalo que se le hizo a Donald Trump, que había derrotado al nuevo orden mundial. ¿Cómo va a derrotar al nuevo orden mundial si él era parte del mismo nuevo orden mundial? Entonces, nosotros, los que estudiamos la profecía bíblica, no nos tragamos ese cuento. Nosotros miramos las noticias, se mueven por aquí, se mueven por allá, dicen esto, hacen escándalo por aquí, inventan una cosa por aquí, pero nosotros estudiamos la profecía, hacemos un análisis, criticamos los acontecimientos, juzgamos y comparamos con la Biblia y le predicamos a la iglesia lo que nosotros, con la ayuda de Dios, consideramos una señal de los últimos tiempos. Pero en realidad, lo que la Biblia dice, eso es. Entonces, nosotros estamos mirando ahora la traducción en el Nuevo Testamento griego. ¿Me puedes leer el texto crítico de Nestlé y Alan? ¿Me lo puedes leer traducido literalmente en inglés? Del verso 1 y 2. ¿Me puedes leer, por favor, fuerte? 1 y 2, por favor. And now I watched when the Lamb opened one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures say, with a voice like thunder, "Come." And I looked, and behold, a white horse, and its rider had a bow, and a crown was given to him, and he came out conquering and to conquer. El jinete con el arco, la corona, conquistando para conquistar. Entonces, el arco está relacionado con una conquista, una arma de conquista. ¿Ok? De acuerdo con el Nuevo Testamento griego crítico de Nestlé y Alan, edición número 28, los eruditos traducen al inglés relacionando el arco como una arma para la conquista. ¿Okay? Entonces, aquí dice el código James Strong en la Biblia exegética de Editorial Patmos, en el código 5115, la palabra griega tojon, que se usa para arco, dice que lo traduce como un lazo, aparentemente como la tela más sencilla, y lo deja simplemente como lazo. Ahora, los exégetas, los expertos de la Biblia palabra clave de Editorial Patmos, tienen una discrepancia con los primeros eruditos que editaron la concordancia exhaustiva James Strong. Aquí lo relacionan con un lazo. Pero aunque lo relacionan con un lazo, no pueden evitar que la interpretación del mismo Antiguo y Nuevo Testamento es de acuerdo con la visión del profeta Daniel, con la estatua de Nabucodonosor, que los dedos están, hay una mezcla de metal con barro cocido, parte fuerte, parte frágil, y que significa una mezcla de alianzas de las potencias de las naciones del mundo. Entonces, si lo quiere interpretar como lazo, no van a poder evitar ser dominados o conquistados por el sistema de gobierno que va a estar unido por medio de alianzas políticas, económicas y religiosas, en parte débil y en parte frágil.
habrá poderosos y habrá países un poco menos poderosos que los que tienen la supremacía en el mundo. Ahora, esa es la discrepancia. Ahora, en lo que respecta, aquí lo voy a dejar, en lo que respecta ahora la concordancia exhaustiva, James Strong dice, estos expertos, en el mismo código 5115, la palabra griega tojon, dice que también lo traduce como lazo, pero aparentemente puede significar como la tela más sencilla. Y agrega, es decir, un arco. Entonces cuando nosotros, esta es la discrepancia que tiene James Strong con los exégetas de la Biblia Palabra Clave editorial Patmos. La editorial Patmos dice que es un lazo. Los expertos de James Strong dicen que es un arco. Y cuando nosotros estudiamos en el trasfondo histórico-cultural, el arco era fabricado tanto como de material sólido, pero también era forrado de material suave. Y curiosamente, la parte que lanza la flecha es la parte más suave del arco. Entonces, si nosotros hacemos un análisis en el significado de la palabra griega, sí puede significar y encajar con el arco. Es lo más cercano que podemos llegar al original. Ahora, tal vez, y no lo niego, hay otros exégetas que pueden dar aportes más profundos acerca de esto. Ahora, cuando yo les digo el asunto del arco, es algo bastante serio, que este es un trabajo no de una persona. Mire, voy a leer aquí. Dice que en 1890 el doctor James Strong, profesor de teología exegética en el seminario teológico Drew, publicó una monumental concordancia de la versión King James de las Sagradas Escrituras, fruto de 35 años de trabajo del doctor Strong y más de 100 colegas, y se ha convertido desde entonces en la concordancia que más se ha utilizado en inglés y posteriormente traducida al español. Entonces, el fruto de trabajo del doctor Strong de 35 años, más de 35 años, con más de 100 o con 100 colegas. Entonces, para que ellos llegaran a la conclusión de que la palabra tojon es arco, es porque estos hombres eruditos, intelectuales, tomaron en serio el texto griego y lo tradujeron de esa forma. Y yo voy a respetar la autoridad exegética de los expertos. Entonces, si los expertos, los eruditos de James Strong en el inglés primero, basado en la King James y posteriormente al español, dicen y avalan que la palabra tojon es un arco, entonces llegamos a la conclusión que de acuerdo con la exégesis de esa palabra, el arco es una arma potente de largo alcance. Y es un arma para la conquista. Y lo curioso de esto es de que ese arco puede involucrar la economía, ese arco puede involucrar la fuerza militar, ese arco puede involucrar la fuerza religiosa, ese arco puede involucrar todo lo que está en el poder del sistema del nuevo orden mundial como una arma. ¿Qué tipos de armas usa el nuevo orden mundial en este tiempo? Hemos mirado que en la campaña de Donald Trump, el arma que Donald Trump usó para su campaña fue la religión evangélica, promoviendo el voto para que él llegara al poder. ¿Lo miramos claro en las noticias, sí o no? El arma que utilizó Joe Biden para sancionar y presionar a Vladimir Putin fue la economía.
las sanciones desde los Estados Unidos y desde el extranjero. Entonces, el arco es el arma para la conquista. Y también el arco puede significar las armas sofisticadas que se utilizan hoy para la cacería. Por ejemplo, las armas que tienen una capacidad balística muy distante. Ya como, por ejemplo, los snipers, los francotiradores, que pueden alcanzar objetivos 1, 2 o quizás hasta 3 kilómetros o posible más, ¿verdad? Entonces todo depende el rifle y todo depende el arma. Entonces, un francotirador es un arma de largo alcance. Un misil lanzado, puede ser desde un avión o desde la tierra, es un arma de largo alcance. De una nación a otra nación puede llegar una detonación, puede llegar un misil balístico de largo alcance. Norcorea nos lo ha demostrado. Él ha estado ensayo con misiles balísticos. Entonces, si Norcorea, que es inferior a los Estados Unidos, puede hacer eso, imagínense Estados Unidos, que es más poderoso. Entonces, con Estados Unidos no se meten muy fácilmente. Entonces, nosotros aquí, ya para que nosotros podamos concluir. El arco puede ser el desarme militar más poderoso que va a llevar a cabo el nuevo orden mundial antes de que ocurra el rapto de la iglesia y se manifieste el anticristo. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? Entendemos eso, ¿verdad? Tú sí comprendes que nadie va a poder detener la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando escuchabas que los mismos niños hablaban en la escuela que decían que era un ensayo, ¿verdad? No sé si te acuerdas, ¿puedes hablar algo acerca de eso? ¿Cuáles eran los comentarios que escuchabas acerca de la máscara y de la vacuna? Que era como la marca de la... Que era como la marca de la bestia. Algunos pensaban y que era un ensayo, ¿eh? Del nuevo orden mundial. Y que se miraba claramente que básicamente era como, pues estabas diciendo, un ensayo. Básicamente porque de alegas se mira, no te dejaban comprar, no te dejaban vender, no te dejaban viajar, no te dejaban, básicamente no podías hacer nada si no eras vacunado y no usabas una máscara. Y así va a ser con la marca de la bestia, no vas a poder ni comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Entonces, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta acerca de este asunto. ¿No? Bueno, entonces nosotros aquí ya concluimos, ya nosotros concluimos ya, siempre tratamos de ser breves, pero es un tema bastante largo, profundo, y nosotros entendemos ahora ya que ese arco puede ser utilizado para la cacería o puede ser utilizado para la guerra. Y es un arma, de acuerdo con los expertos, de largo alcance. Todo lo que el sistema del nuevo orden mundial sea una posible arma de largo alcance, puede ser tipificado en el arco. No solamente los misiles. No solamente los misiles. La economía que maneja Estados Unidos y la ONU es una arma de largo alcance. Con la economía tienen la capacidad de controlar al mundo entero. Con su potencia militar tienen la autoridad de someter al mundo entero. Entonces, la influencia religiosa de los Estados Unidos, que se ha visto muy de la mano con el Vaticano, han llegado a influenciar al mundo entero a través de la religión ecuménica. Qué casualidad que el Papa está muy interesado en este asunto, en la religión ecuménica, en la conquista. Los falsos apóstoles de la prosperidad no le ofenden, no le estorban.
Porque es la religión del anticristo, para conquistar el mundo entero. Entonces, cerramos este tema y a nuestra audiencia, hermanos en Cristo que andan tibios, apáticos, indiferentes, no haga como aquel que me dijo en una ocasión, dice, ahora que estoy lejos de la iglesia, estoy más bendecido que nunca. Estaba lejos de la iglesia porque ni oración ni lectura de la Biblia. Entonces, nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos los nacidos de nuevo. Yo les invito a seguirse congregando, visitando la iglesia, asistiendo a la iglesia. Aquel que está tibio, frío, medite en su corazón, entregue su corazón a Cristo, porque el rapto de la iglesia va a venir pronto y entonces se puede quedar. Y todo aquel, parientes, familiares, amistades, me creas o no me creas o no creas, si no te entregas a Cristo, vas a tener que adorar al diablo, vas a tener que besarle los pies al anticristo, o si te resistes, te van a tener que arrancar la cabeza. Entonces, eso es lo que dice Juan, que los que dan testimonio de Jesús en la gran tribulación serán decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces, nosotros les instimos, reciban a Jesús. Los que están en Tamácuaro, vayan a la iglesia de Tamácuaro. Los que están en Cutzamala, Altamirano, Zacapuato, en Salguero, los que están en Iguala, en Acapulco, en Ixtapas y Guatanejo, toda la región de Tierra Caliente, vayan a la casa de Dios, vayan a la iglesia, busquen un pastor de sana doctrina, lean la Biblia, oren a Dios, entréguense a Cristo, porque el rapto de la iglesia viene pronto, la iglesia pronto nos vamos, y muy pronto vendrá la manifestación del anticristo, y vendrá un gran caos en el mundo entero. Entonces, estudiamos los 4 sellos de Apocalipsis y miramos en un análisis escatológico y en una crítica constructiva acerca de este asunto, y miramos que los políticos y los religiosos se están moviendo a la perfección, y también como un ensayo que todo indica que ellos ya están ansiosos de que ocurra el rapto de la iglesia para que se manifieste el anticristo y controlar todos los poderes del mundo. ¿Por qué? Porque en el sistema del nuevo orden mundial, sin olvidarnos, Lucifer, los satanistas, los Illuminatis, los masones, espiritistas, ocultistas, de más alta jerarquía en las esferas de las tinieblas, como ellos sirven al diablo, sirven al demonio. No estoy diciendo que todos los del nuevo orden mundial son del diablo, entonces me refiero a los que trabajan bajo la sombra. Ellos están preparando todo para el hijo de Lucifer. Entonces nosotros concluimos así, inclinamos nuestro rostro. ¿Tienes algo que decir? Yo nomás les voy a decir, pues mis abuelitos, cualquier persona que esté mirando este video, yo les insto que acepten a Cristo en su corazón mientras haya tiempo, la mera verdad. Porque si leemos la Biblia y le ponemos atención, todo lo que la Biblia está diciendo se está cumpliendo a pie de la letra. Y nomás les voy a decir algo, si usted muere en esta noche y usted no tiene a Cristo en su corazón, nomás hay 2 lugares que su alma va a parar, o al cielo o al infierno. Les voy a pedir que mediten en esto, que se examinen a ustedes mismos, su corazón, y que si no tienes a Cristo en tu corazón, que lo aceptes antes de que sea demasiado tarde. Y con esto les dejo y me traigo la parte de mi padre. Bueno, entonces el hermano Miguelito, la hermana Patti y el hermano Ángel, porque soy un ángel del Señor, siervo y mensajero del Señor por la gracia de Dios. Entonces, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y así vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, maravilloso Dios, en esta hora, Señor, Dios Todopoderoso,
Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Te damos gracias, Señor, por la sangre de Jesús en la cruz, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, síguenos santificando, síguenos purificando, y que toda mancha de nuestro corazón, de nuestra alma, sea quitada en el nombre del Señor, para ser agradables delante de ti constantemente. Las almas que no se han entregado a Cristo, te pido que los toques en el nombre de Jesús, y que ellos puedan reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador. Padre maravilloso Dios, también, Señor, danos la fuerza de vencer las fuerzas de Lucifer, de Satanás y los demonios, y de todo tipo de pecado y toda oferta de este mundo, para seguir adelante en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. La fuerza, el poder y la autoridad de tu Espíritu no nos abandone, Señor, y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y todo el honor y todo el reconocimiento son para ti, Señor, tú que estás en el trono. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestros logros, nuestro triunfo, nuestro éxito, la carrera de nuestro ministerio, te pertenecen a ti. Tú eres el dueño, tú eres digno de la gloria, de la honra, de la alabanza, del honor y del reconocimiento, porque solo tú eres grande, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Y te seguimos pidiendo, Señor, por el conflicto de la guerra de Ucrania, y que tú te glorifiques, Dios mío, con ese monstruo, esa fiera salvaje de Vladimir Putin, allá con esa guerra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí en esta hora. Yo no sé a quién estás ministrando. Yo no sé a quién podrás estar tocando. Oh, socorro aquí, Rebekenda, oh, aquí, Rabakaya. Oh, socorro aquí, Rebekenda, oh, aquí, Rabakaya. Señor, glorifícate en los corazones. Oh, Rabaki, y Rabaki, Rebekenda, oh, aquí, Rabakaya. Oh, sí, queremos, sí, aquí, Rabakaya. Gracias te damos, Dios, en esta hora. Recibe la gloria y la honra y la alabanza, el honor y el reconocimiento en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Says the Lord,